Hola a todos, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Jesús Reyes y les voy a presentar mi proyecto titulado Gelatinas ópticas. En este proyecto preparé gelatinas normales de consumo regular de distintos colores y distintos sabores y utilizando apuntadores láser de color rojo, azul y verde hice algunos experimentos para observar los fenómenos de reflexión, refracción, absorción, esparcimiento y reflexión interna total en las gelatinas. También hice una comprobación cualitativa de la ley de Beer-Lambert y de la teoría cromática de la luz, la teoría de adición de colores. Finalmente hice una estimación semi-cuantitativa del índice de refracción de estos tres colores de láser dentro de una de las gelatinas. Hagamos un repaso muy rápido de la teoría, ya que la mayoría ya estamos familiarizados con estos conceptos. Entonces, primero que nada, la refracción. Este fenómeno ocurre cuando la luz pasa de un medio con un índice de refracción a otro con un índice de refracción distinto. Recordemos que el índice de refracción es simplemente la razón que hay entre la velocidad de la luz en el vacío con la velocidad de la luz en el medio. Entonces, cuando la luz pasa de un medio a otro, hay un cambio en su velocidad y esto se traduce en un cambio en su trayectoria. Por eso hay una desviación en el ángulo de la luz, siguiendo la ley de Snell. Aquí lo importante es notar que el ángulo de incidencia Z1 afecta el ángulo de refracción Z2. Y ocurre que cuando la luz pasa de un medio con índice de refracción mayor a uno con índice de refracción menor, hay un ángulo crítico a partir del cual la luz se refleja completamente. Es decir, que no pasa al segundo medio, sino que la interfaz entre los dos actúa como un espejo y la luz se queda, por así decirlo, atrapada en uno de los materiales. Y esto es precisamente lo que conocemos como reflexión interna total, que es el principio básico gracias al cual funcionan las fibras ópticas. Por otro lado, la absorción ocurre cuando la luz, que es radiación electromagnética, lleva cierta energía, incide en la superficie de algún material y las moléculas de ese material son excitadas por la energía incidente. Aquí es importante notar que la luz visible, que es una sección nada más del espectro electromagnético, no es radiación ionizante. Eso quiere decir que la excitación no es suficiente para arrancar electrones de la molécula, solamente para excitarlos, en algunos casos a niveles electrónicos superiores, pero en la mayoría de los casos son simplemente excitaciones. Recordemos que la transmitancia se define como la razón de I, que es la intensidad de la luz transmitida, sobre I0, que es la intensidad de la luz incidente. Esto nos dice más o menos cuánta luz de la que estamos dando atraviesa el material. El recíproco de esta cantidad es la absorbancia y se calcula en una escala logarítmica de base 10. La ley de Beer-Lambert lo que nos dice es que esta absorbancia también se puede expresar en términos de epsilon, que es la constante de absorción del material, C, la concentración de esa sustancia, y L, el camino óptico. Si nosotros suponemos que la longitud L es constante, digamos, en objetos de la misma geometría, del mismo tamaño, y que epsilon también es constante utilizando el mismo material, entonces es fácil ver que la absorbancia es directamente proporcional a C. Por último, tenemos la teoría RGB, la teoría cromática de adición de colores. Y básicamente lo que nos dice es que como el ojo humano tiene receptores, células especializadas en la retina que detectan la luz, solamente pueden detectar tres colores: el rojo, el verde y el azul. Estos se conocen como los colores primarios y cualquier otro color se puede generar a partir de la combinación de estos colores primarios. Por ejemplo, si combinamos luz roja con luz verde, se obtiene la sensación de luz amarilla. Es gracias a este principio, a esta teoría de RGB, que podemos tener pantallas a color modernas en nuestros celulares, en nuestras computadoras, etc. Ahora, la preparación de las gelatinas. Fue de manera normal.
utilizando agua, excepto en el caso de la gelatina blanca, donde utilicé leche. Y para mantener una geometría más o menos constante, utilicé empaques de Tetra Pak de leche, partidos a la mitad. Y cubrí las paredes de estos envases con aceite, para que la gelatina pudiera resbalarse una vez cuajada y mantuviera su forma. Preparé muchas gelatinas de muchos colores y muchos sabores distintos, y también preparé una serie de 3 gelatinas utilizando pura grenetina, sin sabor. Estas fueron preparadas de una manera un poquito más controlada, utilizando la misma cantidad de agua, alrededor de 200 mililitros, y una de las gelatinas la preparé con una cucharada, otra con 2 y otra con 3. Esto para variar la concentración y comprobar la teoría de Beer-Lambert. Aquí tenemos algunas imágenes de lo que se pudo observar. Primero que nada, los fenómenos de reflexión y de refracción fueron muy sencillos de ver, y cabe mencionar la diferencia que hay entre apuntar el láser en el aire, donde no se puede ver el haz, a diferencia de cuando entra en la gelatina, que se puede ver de manera muy clara en las fotografías la línea del haz de luz. Esto se debe precisamente al esparcimiento, ya que las gelatinas son coloides, tienen justamente muchas partículas que están suspendidas ahí adentro. En este punto vale la pena mencionar que probablemente tengamos aquí quizá alguna mezcla de esparcimiento Rayleigh con esparcimiento Mie, porque las moléculas de agua que están en las gelatinas son más grandes que el tamaño de las longitudes de onda que se utilizaron. Entonces ahí tendríamos esparcimiento de Mie. Pero, como ya se mencionó, las gelatinas son coloides, y si las partículas sólidas son lo suficientemente pequeñas, podríamos tener también en cierta medida esparcimiento de Rayleigh. Sin embargo, el alcance de este experimento no puede determinar si es uno o si es otro, entonces quizá si esto se volviera a repetir, podría ser ese alguno de los objetivos adicionales. Por otro lado, en la mayoría de las gelatinas de colores se pudo observar de manera satisfactoria la comprobación de la teoría cromática de la luz, y esto justamente va de la mano con lo que mencionábamos del esparcimiento. Por ejemplo, aquí vemos una gelatina amarilla. De acuerdo a la teoría cromática, el color amarillo se genera al combinar luz roja con luz verde. Entonces, en la gelatina amarilla hay esparcimiento de 2 colores, esparcimiento de color rojo y esparcimiento de color verde. Aquí vemos cómo se esparce el color rojo, penetra en la gelatina y la ilumina por completo, sin perder justamente la forma del haz central. Lo mismo ocurre, aquí lo podemos ver con el color verde, pero el color azul se absorbe de manera muy intensa y no penetra en la gelatina, no hay esparcimiento de ese color. Entonces podemos concluir que el color de estas gelatinas se debe a una mezcla de absorción y esparcimiento en el interior de las gelatinas. Sin embargo, este no es el caso con la gelatina blanca, ya que esta incluso a simple vista se puede ver que es más opaca. En la superficie de esta gelatina lo que ocurre principalmente es reflexión. Aquí podemos ver algunas imágenes de la intensidad con la que se refleja la luz de los 3 láseres. También se puede notar que cuando se pone el láser muy cerca, por así decirlo, a quemarropa de la superficie de la gelatina, hay una absorción muy intensa, ya que el láser no penetra en la gelatina. Pero también hay esparcimiento muy intenso, ya que ni siquiera se ve la forma del haz. Al momento de entrar, la luz se esparce por completo y se absorbe, iluminando de esta manera que podemos ver en la pantalla con los 3 colores, rojo, verde y azul. Luego, para la parte de la ley de Beer-Lambert, aquí están las 3 gelatinas preparadas. Esta es la gelatina de 1 cucharada de grenetina, esta es la gelatina de 2 cucharadas y esta es la de 3. A simple vista se puede ver justamente cómo tienen un tono de color más o menos distinto. Aquí vemos cómo al iluminar con la luz LED blanca, la gelatina de 1 cucharada deja pasar casi toda la luz. La transmitancia es muy buena y se ilumina de manera muy intensa. Y lo podemos comparar con la gelatina de 2 cucharadas, tiene mayor concentración y ya podemos ver que empieza a haber más absorción de la luz.
Y finalmente con la gelatina de 3 cucharadas la absorción es aún mayor. Se puede ver el cambio en la intensidad de la luz transmitida. Aquí también merece la pena notar que conforme agregamos grenetina, empieza a tener la gelatina, el resultado, un color más amarillento, lo cual nos lleva a pensar que la luz azul es la que se absorbe de manera más intensa. Y es justamente lo que podemos ver en esta imagen de aquí, donde tenemos la gelatina de 3 cucharadas con luz roja, luz verde y luz azul, y se puede ver que el azul es la que se absorbe de manera más intensa. Para hacer el análisis del índice de refracción se utilizó una app llamada ImageMeter y se tomaron fotos desde arriba para ser analizadas más o menos como este diagrama que se presenta en la pantalla. Haciendo este análisis para cada una de los láseres y utilizando 8 ángulos distintos se llega a los valores de índice de refracción presentados en esta tabla utilizando la ley de Snell. Podemos notar que estos valores se parecen al índice de refracción del agua de 1.33, pero esperaríamos que al agregar otra sustancia, en este caso grenetina, este número tendría que subir, lo cual ocurre para el color rojo y el color azul, pero no para el color verde. Esto nos indica que hay múltiples fuentes de error en este análisis, principalmente error humano por la calidad de las fotos, así que si esto se pudiera repetir, una de las mejoras que se podría hacer es utilizar soportes para obtener mejores fotografías y quizá utilizar otro software para el análisis. Podemos concluir que se observaron los fenómenos ópticos en las gelatinas, que además estas gelatinas tienen su color debido a los fenómenos de esparcimiento y de absorción. Comprobamos cualitativamente la ley de Beer-Lambert y se pudo hacer una aproximación, una estimación del índice de refracción de una gelatina con las 3 longitudes de onda utilizadas. Como algo adicional, traté de tomar fotos utilizando un microscopio casero, que se ve en la pantalla, que armé utilizando una lente de un apuntador láser viejo que tenía por ahí. No es una lente muy potente, no es un microscopio de alta resolución, pero me permitió obtener estas imágenes de las superficies de las gelatinas. Se puede apreciar precisamente que son superficies porosas, no completamente lisas. Si se contara con un microscopio más potente, se podría quizá observar de manera más profunda la estructura de las gelatinas. Entonces, esa es otra mejora todavía más que se puede hacer en este experimento. Y ya para terminar, pues les puedo decir que este experimento me agradó bastante. Los invito, si pueden, a que lo intenten. Es bastante sencillo de hacer. En mis referencias, aquí están. La primera referencia es un libro de donde saqué la idea y el procedimiento. Si lo pueden encontrar, se les recomiendo que lo busquen, porque fue un experimento sencillo, ilustrativo, con bastante potencial porque se pueden cubrir muchos temas y aparte al final se puede comer. Entonces, ¿qué más se puede pedir? Bueno, eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención y espero que todos se encuentren bien en estos momentos difíciles. Hasta luego.